Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. ¿Recuerdan ustedes aquello de que la cajita del cuerpo debe funcionar bien? Pues para eso estamos aquí nosotros, en Falando de Saúde, para explicarles cómo funciona y cómo se puede regular cuando la estropeamos. Y después de saludarles a ustedes, naturalmente, María Almodóvar, mi queridísima compañera, y guapísima, por cierto. Muchas gracias, da gusto contigo. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, y después de eso, ahora viene la segunda pregunta. ¿Y hoy de qué nos toca? Porque si no se la hago, se le quita la sonrisa, verán. Así, eso te lo por seguro. Hoy en Falando de Saúde, entrevista a un oftalmólogo de La Esperanza, del grupo La Rosaleda. Además, nuestro invitado responderá a las preguntas de nuestros espectadores sobre el tema de hoy, malposiciones de los párpados. Por supuesto, no faltará la palabra que nos explicará, discúlpenme ustedes, el doctor Balboa. En este caso, aclarará el significado de grelina. Y por último, nos hablarán de gastroenteritis vírica desde La Rosaleda. Pues ya ven, ya vuelve, ya era tiempo que volviera, que hacía mucho tiempo que no le veíamos, el doctor Javier Coloma, oftalmólogo que efectivamente pertenece al grupo La Rosaleda en el Hospital de la Esperanza. Javier, bienvenido. Muchas gracias. Y la pregunta que yo le voy a hacer, la primera de todas es, porque yo no sé si somos conscientes de la importancia que tienen estas cositas que tenemos aquí encima de los ojos, los párpados. Javier, ¿qué importancia tiene esa parte anatómica de nuestros ojos, si es que la tiene, y qué pasa cuando se estropea? Bueno, muchísima importancia, muchísima más a la que le damos habitualmente. Es como todo, ¿no? Con todo no sabemos que algo sirve tanto hasta cuando nos empieza a funcionar mal. Eso, Claro. eso es así. Pero los párpados son la primera, es la envoltura del ojo. Es la primera protección del ojo, es donde va el ojo, es la cajita del ojo, ¿vale? Entonces, los párpados, pues a lo largo de los años, van como todos los tejidos de piel, es lo que llamamos los anexos oculares, es decir, fuera del ojo está lo que es la parte de piel y tal de los párpados. Comienzan a tener generalmente un desgaste por el tiempo, por la edad, por la pérdida de la tensión, la flacidez, los septos grasos y los tumores que pueden aparecer en cualquier zona de la piel, los párpados incluidos, y todos los problemas digamos, de piel que pueden haber en el cuerpo, pues también lo pueden haber en los párpados, dejan de funcionar y es cuando el paciente realmente nota lo importante que son los párpados. ¿Cuáles son esas malposiciones más frecuentes y, sobre todo, por qué se producen, doctor? Bueno, la malposición palpebral pueden ser muchas. Vamos a hablar de las más comunes, las generales. Tenemos las ptosis, que son cuando el párpado superior se te cae, ¿vale? También sucede en niños, las ptosis congénitas. Lo que pasa es que son otra etiología, entonces es distinto a la edad. Pero bueno, la más común es la de la edad, que se te va cayendo el párpado, inclusive puedes llegar a cubrirte la pupila y a no ver. Hay pacientes que tienen ptosis y están todo el tiempo con la barbilla levantada, tratando de problemas cervicales, porque no ven, porque el párpado está caído. Eso es diferente a la piel que nos sobra, que nos cae, que también, que es un problema quizá un poquito más estético, a veces no, porque a veces incluso
ocluye el campo visual superior. Si el párpado de arriba cae, el párpado de abajo también. Entonces el párpado de abajo pierde su elasticidad, puede haber un ectropion, que hay una eversión del párpado hacia afuera, o un entropion, que es una eversión del párpado hacia adentro. Cuando hay un ectropion, el paciente lo que hace es lagrimar todo el tiempo, llorar, tener el ojo como irritado, se queratiniza todo lo que es el borde del párpado, o sea, se pone rojo como hay muchos pacientes, vamos a ver una foto de un paciente así, pero paradójicamente no es tan incómodo para el paciente como el entropion, porque claro, al pasar el entropion, los párpados y las pestañas entran al ojo. Claro. El paciente cada vez que hace parpadeo, el borde del párpado entra y entonces comienza a raspar el ojo por dentro. Entonces el entropion, la tosis, por supuesto que hemos hablado los tumores vasocelulares, que son los tumores, digamos, por el sol más comunes. También hay melanomas en los párpados, también hay carcinomas de otro tipo, como de células sebáceas, y son afecciones que nos pueden afectar gravemente, no solo el ojo, sino, digamos, la visión, y la vida, por supuesto. Si eso entra dentro de la órbita, o sea, atrás del ojo, pues hemos tenido que hacer casos de quitar todo el bloque del ojo, estamos hablando de todo, sí, para curar a un paciente con un carcinoma. Cuando uno ve esos párpados y dice, eso debería arreglártelo, pues inmediatamente uno piensa, bueno, pues un problema de estética, pues me voy al cirujano plástico. Y claro, lo que ocurre es que los párpados, además de ser una barrera natural para proteger el ojo, tienen otras funciones, como muy bien nos cuenta Javier, el doctor Coloma, porque, claro, está lubricando el ojo y eso, cuidadito, que no se puede coger y tirar al cubo de la basura. Por eso, un oftalmólogo es la persona indicada para hacer el tratamiento de esas malposiciones de los párpados, ¿verdad, Javier? Por supuesto. Y también no son los mismos tus párpados que los párpados de María. Está claro, evidentemente. Eso está claro. Sí, no solo un oftalmólogo, sino más un cirujano oculoplástico. ¿Vale? Los oftalmólogos tenemos especialidades, hay gente que se especializa en retina, en glaucoma, y hay la cirugía oculoplástica, que justamente trata esos otros problemas de malposiciones palpebrales, y hay que tener un conocimiento profundo de la anatomía. Es decir, cuando tú entras a hacer un procedimiento quirúrgico en el párpado, tienes que estar muy consciente de su función. No solo conocer la anatomía, conocer dónde están los planos quirúrgicos, sino saber de para qué sirve. Y ¿quién conoce más la función de un ojo que un oftalmólogo? Nadie. Entonces, cuando vayas a los párpados, por razones de malposiciones, e incluso a veces con indicaciones estéticas, o que secundariamente tienen es decir, cuando uno hace una tosis a una señora mayor, o no tan mayor, o a un señor de 60 y tantos años, o sea, se quiere quitar la tosis y además se quiere ver mejor. Y lo puedes hacer, tienes el conocimiento, tienes la capacidad, y aparte es una cirugía funcional con un resultado también estético. Pero tú estás consciente de la función del ojo, de los planos quirúrgicos, y yo creo que el oftalmólogo es la persona que más entiende de eso. Está claro. ¿Y de qué manera pueden corregirse, doctor? Sobre todo, ¿son todas tratables? ¿Todas las patologías que han nombrado hasta ahora? En la gran mayoría sí. Ahí podemos ver, digamos, eso es una cirugía de una tosis, eso es una caída del párpado, está pintado, está marcado, porque como digo siempre, cuando hace una pequeña blefaroplastia, es quitar esa piel que nos sobra, es lo que hacen las señoras o los señores para quitarse años. Cuando tú haces una tosis, es más fácil para ti hacer una blefaroplastia y abordar el músculo elevador del párpado superior que si haces una sola incisión directa. A veces es una sola incisión directa, depende de, por supuesto, cada caso, pero generalmente lo acompañas de una blefaroplastia. Y ahí están los planos quirúrgicos que estamos hablando, el músculo elevador, que es aquí hay ese músculo, esas fibras que vemos verticales, vemos que casi todo es horizontal, pero las dos pinzas están tirando una banda blanca que arriba tiene unas fibras verticales. Esas fibras verticales es el músculo elevador del párpado superior, es el músculo que va desde atrás, ¿vale? Desde el origen de los músculos extraculares en el vértice de la órbita y llega hasta el tarso, que es como el esqueleto del párpado, entonces se inserta ahí, y muchas tosis son tosis aponeuróticas, que es que ese músculo se desinserta, se separa. Tú tienes que buscarlo, encontrarlo y volver a insertarlo en su lugar, ¿no? Y ahí anudamos con un punto de sutura sobre el tarso este músculo y con eso restablecemos su función, ¿vale? Entonces el posoperatorio, lamentablemente no tenemos el preoperatorio, que se compara mucho mejor, ¿vale? Y el cambio es del cielo a la tierra. El paciente está contento, el paciente que los párpados caían por debajo de la pupila, no veía prácticamente, no veía, sí. ¿no? Y ahora tiene una
no solo un resultado funcional, sino también estético muy aceptable. Esto es otra cosa. Esto es el ectropio del párpado inferior. Lo que hemos hablado, fíjate, el párpado del ojo izquierdo está totalmente vertido hacia afuera, porque el párpado ha perdido su capacidad tanto vertical como horizontal. Y entonces el borde se ha vertido. Y este es el posoperatorio. El resultado posoperatorio tiene todavía un punto de seda negra en el canto lateral, porque la cirugía básicamente consiste en reforzar el vector vertical, que es a través de los retractores del párpado inferior, y tensar el párpado en forma horizontal, suturando lo que es la parte externa del párpado a el reborde óseo que tenemos aquí en la órbita. ¿Esto qué es tan feo? Eso es un carcinoma vasocelular. Ya. Y ese así lo traje tan feo por una sencilla razón. Esto no puede pasar. Ya. Y esto es un caso de hace 6 meses, no es un caso de hace muchos años. Y que tenía que haber sido diagnosticado y tratado hacía ya unos cuantos años. Exactamente. Me he biopsiado y también tengo otro hace poco que simplemente quitaron un tumorcillo sin biopsia, sin nada, y al final tiene un vaso celular, bueno, no tan grande como este. Lo que pasa es que cuando tú vas a tratar una cirugía oncológica, un vaso celular, tienes que tener unos márgenes. Entonces no solo quitas eso, quitas mucho más. Porque está ahí hasta que intraoperatoriamente el patólogo te diga que ya tienes bordes libres y que no tienes afectación de más. Y después empezar a reconstruir. Entonces esto es, digamos, el post. Ya cuando el patólogo nos dice que hemos tenido márgenes libres y vemos que el párpado de abajo prácticamente no existe. El párpado de abajo está completamente, lo tenemos que inventar nosotros, lo tenemos que rehacer. Y bueno, hacemos en este caso un Mustardé. Es una cirugía que, aunque es muy aparatosa, realmente es relativamente sencilla, que es desplazar todo lo que es la mejilla hacia el canto interno para recrear nuevamente lo que es el párpado de abajo. Y así es como el resultado postoperatorio, pues inmediato. El párpado de arriba todavía está hematizado, todavía está inflamado, eso ha subido un poco más, porque también se tuvo que sacar piel de la glabela para el párpado superior. Y la pregunta es, ¿hay algún tipo de contraindicación en algún paciente el poder practicar este tipo de cirugías o no? Contraindicación no. Tienes que tener, lo que digo, conocimiento de la función del ojo. Claro. Es decir, en los párpados hay una enfermedad que es el síndrome del párpado flácido, que son pacientes que se relacionan con apnea del sueño, pacientes que se relacionan con ronquidos por la noche. Digamos que los párpados son muy laxos, laxos es la palabra, y entonces cuando tú muchas veces no conoces esa patología y lo tratas como un simple laxitud y lo tensas, pues cabalga el párpado inferior sobre el superior, agravas el problema. Y tienes que saber la fisiología, no solo operando mejoras al paciente, tienes que enviarlo a una unidad del sueño, tienes que enviarlo que adelgace, tienes que hacer otras cosas. La superficie ocular, digamos, evidentemente, si tú quitas mucha piel de arriba o mucha piel de abajo y dejas expuesto el ojo, vas a tener un ojo seco, vas a tener un ojo con muchos problemas, una queratitis de exposición, y entonces, por supuesto, contraindicación no, o para un paciente, por ejemplo, con un problema de una miopatía, que tiene una tosis, pero que sabes que no le va a funcionar el músculo y que va a ir a peor. Entonces tú tienes que elevar un poquito, elevar simplemente que pueda ver a través de la pupila, porque si lo elevas mucho y lo dejas muy bonito estéticamente, pues te va a venir con una úlcera corneal al día siguiente y aparte con los años va a ir a peor porque ese músculo va a volver a caer o va a volver a seguir perdiendo su función, ¿no? Javier, ¿y esto que estamos viendo en pantalla, esa imagen de las famosas bolsas? Sí, esas son unas bolsas. ¿Qué es lo que producen las bolsas? Aparte del componente genético, vamos. Eso es con los años, todos tenemos grasa detrás de los párpados, de la órbita, y tenemos el septum, que el septum es, digamos, lo que impide que se prolapse la grasa, y evidentemente con los años se pierde esa tonicidad del septum, se prolapsa la grasa y se va hacia adelante. Este paciente, además de las bolsas, pues tiene un problema de laxitud importante, de lagrimeo del ojo, porque el ojo era incapaz de hacer la función de bomba de la lágrima. Sí. Entonces había que, ese es uno de los casos que hace una cirugía poco funcional estética, la estás operando realmente porque el paciente llora, tiene una epífora, porque su bomba lagrimal no funciona, su lagrimal no está obstruido, que también es otra, ya eso hemos hablado, del lagrimal obstruido aquí mismo. No tiene obstrucción, pero tiene obstrucción funcional. Entonces tensas los párpados y bueno, si la señora quiere quitarse las bolsas y eliminarse la grasa, pues aprovechas y lo quitas. Y así es como queda. Tan estupenda. Y ese es el resultado que queda, ¿no? Entonces, si tú no tienes realmente un conocimiento de la función del ojo, de las consecuencias y de lo que todo representa, pues no puedes hacer una cirugía en condiciones.
Y hablando de cuidados posoperatorios, ¿qué precauciones deben seguir los pacientes, doctor? Bueno, una muy importante es el tema del sol, de cuando haces cicatrices perioculares, pues esta parte del sol para evitar las cicatrices. El reposo, en esta cirugía sí es muy importante el reposo, porque los párpados tienen la peculiaridad de ser un tejido muy bien vascularizado. Entonces, tú has cortado, has cauterizado, pero algún esfuerzo, algo puede sangrar. Y cuando tú rompes el septum, cuando rompes los septums de la órbita, ¿vale? Para quitar grasa o para buscar el músculo, los retractores inferiores o los retractores superiores, que es la aponeurosis y el elevador, comunicas la órbita con el párpado, digamos. Y si tienes un sangrado, puede haber sangre que vaya del párpado a la órbita, y yo, digamos, he visto casos a lo largo de la carrera de cegueras de pacientes ciegos por un hematoma retroorbitario. Sangró el párpado y la sangre no puede ir adelante, claro, va hacia atrás. Entonces, hacia atrás, pues comprime el ojo y el paciente queda ciego. Entonces, en estos casos, reposo, cuidado, lágrimas artificiales al principio con ojo seco, mucho hielo. De los pacientes, creo que la clave de esta cirugía, los párpados, es el hielo. Es el mejor antiinflamatorio, el mejor analgésico y el mejor recuperador. Totalmente. Claro. Javier, tengo una curiosidad. Estamos hablando de este tipo de cirugía, pero ¿qué ocurre cuando una persona que tiene este problema viene a tu consulta y además usa lentillas? Bueno, no es tan infrecuente. Es decir, los pacientes con las lentillas, el uso prolongado de lentillas causa tosis. Ah, ¿también? Sí, porque, claro, porque al ser, digamos, la lentilla es una maravilla, no voy a hablar más de ella, pero no deja de ser un cuerpo extraño en el ojo. Sí. Y no deja de resultar una fuente de liberación de citoquinas y de mediadores inflamatorios. Claro. ¿Vale? Y los pacientes son pacientes frotadores, que se frotan el ojo cuando se quitan las lentillas, son pacientes que abusan de las lentillas, y muchas veces el músculo elevador del párpado superior, pues pacientes crónicamente usan lentillas, pues al haber esa inflamación crónica se desinsertan mucho más fácil. Entonces, claro, es habitual ver un miope con muchos años en lentillas que tenga una tosis. Pues ¿qué pasa de lentillas? Nada. Se puede operar perfectamente y después, cuando esté restablecido su superficie ocular, podrá volver a la lentilla. Probablemente estará mucho más cómodo que antes. ¿Estos problemas que se operan pueden volver a reaparecer? Digamos que los efectos de esta cirugía tienen fecha de caducidad o no. Ya le está preocupando a María. Sí, ya está pensando si un futuro a qué dármelo algo, ¿no? Claro, es que hay que estar informada. Por supuesto. Evidentemente sí, el proceso de envejecimiento con los pacientes, cuando les voy a quitar esto va a volver, y yo, pues sí, dentro de 30, 40 años volverá. Claro, si ya tiene 60, se ríe, ¿no? Claro. Pues que es verdad. Claro. En teoría, una tosis o un ectropio no, eso lo resuelves y lo resuelves completamente, ¿vale? Las malposiciones, las malformaciones, evidentemente los tumores, tú los quitas y los quitas para siempre. Los temas más estéticos, tema de bolsas y tema de piel redundante, sí, puede volver a aparecer, pero pues proceso lento de envejecimiento natural. Probablemente cuando se te note otra vez el reenvejecimiento, ya otras zonas estarán pues mucho más dañadas que los ojos. Y además estarás tan mayorcito que ya ni se te va a notar, y sobre todo no te va a importar absolutamente nada. Javier, una cosa que siempre preocupa a los pacientes cada vez que hay que tocarle los ojos, porque como tenemos dos para toda la vida, pues resulta que nos preocupa bastante. Es una cirugía además que la gente tiene así como un repelús cuando tienen que tocarle el ojo. Tarda mucho, en promedio, en recuperarse un ojo operado por una malposición de los párpados. No, en promedio tarda una semana, 10 días. Es lo que yo digo en pacientes. Es decir, porque es realmente el tiempo que cicatrizan la piel, que quitamos los puntos externos cuando hay. A veces vamos solamente vía interna. Y a la semana, 10 días, el paciente puede hacer su vida normal. Los negrones tardan un poquito más, pero da igual. Los negrones, los hematomas. Exactamente, eso iba a decir ahora. Un poquito de corrector y ya está. Ya está, algo más. Sí. Claro. ¿Preguntas, María? Tenemos. Vale. Allá vamos. A nuestro correo electrónico pueden enviarnos todas sus dudas y sugerencias. Se lo recuerdo, falandodesaude@correotv.es.
o si no, ya saben que la alternativa son las redes sociales como Facebook y Twitter. Doctor Victoria de Santiago le pregunta si se notan las cicatrices tras una intervención quirúrgica de las que ha hablado. Eso es muy importante, porque a la gente le importa mucho, es decir, no solo tienes que corregir su función, sino también lo que vemos, la parte estética, a la gente es algo que le es muy importante. No sé si os recordáis de las fotos y prácticamente no se ve a nadie la cicatriz de donde hemos operado. Incluso en el tumor tan grande, pues se ve, hombre, el párpado está caído y tal, pero si tú pones aquel corte grande, la cicatriz no se ve. No, generalmente solemos ir por vías naturales, por digamos, pliegues naturales, los cuales al cicatrizar pues, ocultan la cicatriz muy bien. Y además la piel del párpado es una piel muy noble. La piel del párpado superior es una piel que cicatriza muy bien y que raramente deja alguna cicatriz. ¿Tiene algo que ver eso con que esté tan vascularizada? Sí, y que sea tan fina también. Me lo temía. Una última pregunta. Pepe de Vigo pregunta si podría operarse si tiene los ojos secos. Bueno, ya lo hemos hablado. A ¿Sí? Pepe le respondo que sí, que puede operarse, pero bueno, si es verdad que en el tema, por ejemplo, de las refractorias cosméticas, solamente quitar párpado superior o el párpado inferior, la mayoría de problemas simples, por decirlo de una manera, es el tema de la sequedad ocular. Es decir, si tú quitas mucha piel de abajo, de arriba, el párpado no cierra, el ojo no cierra, y puedes tener problemas de superficie ocular y de sequedad. Si ya lo tienes de antes, pues se agravará. Pero bueno, como todo, si tienes un ojo seco y te quieres operar, pues, puedes ser conservador y quitar menos piel que la que sacarías si no es un ojo seco. Bueno, ¿y ahora qué nos toca, María? No tiembles, por favor, que ya te veo venir, ¿eh? Uy, ¿cuándo empieza así? Que no, que es fácil. Estaba leyendo el otro día una revista, era un reportaje, no voy a decir de qué porque si no parece que te doy pistas, pero apareció una palabrita muy maja, grelina. Cuéntanos, ¿qué es la grelina? La grelina. Bueno, me parece que la grelina a la que se refiere María, que además se ha puesto bastante de moda recientemente en los medios de comunicación, es con GH. ¿Sí? Había otra, que era sin GH, que hace muchos años, cuando yo estudiaba medicina, fíjense ustedes lo que ha llovido, pues resulta que hubo una tesis doctoral de un profesional, un especialista de nutrición y endocrinología aquí en Galicia, que su tesis doctoral versó sobre la grelina, que es una sustancia que él encontró sin H, que él encontró esa sustancia en los grelos y se postuló en aquel momento la teoría de que una enfermedad endémica, es decir, bastante abundante en nuestra tierra, que era el bocio, que es ese aumento de tamaño de la glándula tiroides, se sabe, evidentemente, que es por falta de yodo habitualmente, en la gran mayoría de los casos. Pero este endocrinólogo postuló que era tan frecuente en Galicia porque comíamos tantos grelos que realmente esa grelina bloqueaba la capacidad de absorción del yodo por parte de la tiroides y se producía el bocio. Bueno, años después, bastantes años después, alguien calculó la cantidad de grelos que habría que comerse para justificar el bocio y resulta que había que comerse algo así como 100 kilos diarios de grelos, o sea que la cosa no tenía mucho éxito. Pero de la grelina que estamos hablando ahora con GH es una hormona. Es una hormona que se conoce como la hormona del apetito. ¿Por qué? Pues porque provoca en algunas neuronas cerebrales la sensación de hambre. Y entonces nos aumenta el apetito y nos da por comer. Por contra, hay otra, que es la leptina, que hace lo contrario. Es lo que llaman la hormona de la saciedad. Y en ese equilibrio entre la grelina y la leptina está la virtud, como siempre, en el justo medio. Lo interesante de la grelina es que no solo provoca sensación de apetito, sino que además tiene un cierto efecto sobre el metabolismo de las grasas, haciendo que se acumulen, es decir, que no ponemos gordos. Y algo sí que es importante, la grelina y la leptina, pero sobre todo la grelina, se transmite a los bebés a través de la lactancia materna, lo cual hace que el niño tenga apetito, porque todavía su sistema hormonal no está muy maduro, como tampoco su sistema inmunitario, y la mayor parte de las cosas que tiene que hacer y hacer bien le llega la información a través de la lactancia materna. De ahí su importancia. Así que grelina,
La hormona, por cierto, la gran mayoría se produce en las células del estómago y es la que provoca que el cerebro sepa que tiene hambre, que hay que darle alimento porque si no nos ponemos malitos. Aclarado. No sabía yo la anécdota de la tesis doctoral. Uy, hace muchos años de eso. Sí, sí, está muy bien. ¿Y ahora qué nos toca? Y ahora nos vamos a la Rosaleda a recibir un consejito. Hola, soy Víctor Mayo López, soy enfermero del Policlínico La Rosaleda y voy a hablar de la gastroenteritis aguda. Se define gastroenteritis como el proceso inflamatorio en el estómago o en el intestino delgado. Se suele dar a través de diarreas, náuseas y vómitos, dolor intestinal e incluso calambres. La transmisión suele ser a través de comida contaminada, de agua no potable o incluso de contacto con otros pacientes que la padezcan. Sus síntomas suelen aparecer entre las 12 horas y los 3 días posteriores al primer contacto y el mayor síntoma a tener en cuenta es la deshidratación, que sobre todo en niños menores de 5 años hay que valorar el descenso del nivel de la orina y sobre todo valorar si ellos no consiguen tomar líquidos, que el relleno capilar sea más o menos corto y que las respiraciones sean normales y que no se fatiguen. Hay varios tipos de gastroenteritis, entre ellos está la parasitaria, que aquí no es muy habitual porque en los países desarrollados ya no es muy habitual que la haya, pero por ejemplo la no infecciosa sí, cuando hay un abuso de antiinflamatorios o cuando se consume leche, sobre todo los intolerantes a la lactosa o el gluten, los celíacos. Y la más usual en niños es la vírica, que sobre todo por el rotavirus es la que más incidencia tiene. En adultos no tanto porque creamos una inmunidad adquirida. Y para adultos la más habitual es la bacteriana, que sobre todo con la E. coli y la salmonella son las más prevalentes. Estas suelen llevar más tiempo en curar, entre 2 y 3 semanas, e incluso se puede aparecer con sangre en heces. Suelen producirse con carne que lleva mucho tiempo en temperatura ambiente y las bacterias se reproducen con más facilidad, incluso en huevos, leche, vegetales de hoja verde y demás cosas. La mejor prevención que puede haber para la gastroenteritis es un buen lavado de manos, que incluso puede reducir un 30% la prevalencia. Tener siempre disponible agua potable y en caso de los lactantes nunca suspender la lactancia materna. El tratamiento para la gastroenteritis normal es simplemente líquidos ricos en sales e infusiones. En caso de que la deshidratación sea muy grande o que tenga un bajo nivel de conciencia, pues ya se procedería a líquidos a través de la vía intravenosa, pero no es lo normal. Lo que sí es evitar los azúcares simples como los zumos o Coca-Cola, por ejemplo, y después todos los laxantes como el kiwi, el café, las leches y todos los picantes, estas cosas. Mantener una dieta semi-vegetariana y lo de la comida no es tan importante, se podría incluso mantenerse un día entero sin comer, lo que sí que es importante es la rehidratación constante y no dejar de beber. Y después de la C viene la D. Después del consejo, la despedida. Así que vamos a empezar por despedir a nuestro invitado de honor, porque ya le vamos a nombrar honorario de nuestro programa, el doctor Javier Coloma, oftalmólogo, recuerden, del grupo La Rosaleda, pero trabajando en el Hospital de la Esperanza. Javier, muchísimas gracias una vez más, ha sido un placer. Bueno, gracias a vosotros por invitarme, para mí es un placer estar aquí y espero repetir lo de clásico, ya no sé si me convertiré en uno, pero bueno. Y naturalmente, ¿qué les voy a decir yo de mi querida compañera y preciosa colaboradora María Almodóvar? Muchísimas gracias, María. Gracias. Oye, tú también que estás muy guapo, como siempre. Sí, pero ¿saben lo que pasa? Que cuando se lo dicen así con ese cariño, es que ella no es objetiva, me ve con buenos ojos y encima tenemos un oftalmólogo delante. Bromas aparte, muchísimas gracias por su atención. No estaríamos aquí si ustedes no estuvieran ahí y esperamos que estén la próxima semana porque nosotros volveremos a estar aquí para contarles cosas, más que contárselas nosotros, que se la cuenten nuestros invitados que son los que saben. Hasta entonces, como siempre, el mejor de mis deseos, salud y suerte.